Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días, don Álvaro. Mis buenos días y mi abrazo, como siempre, para usted cada mañana. Buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días para el país que nos escucha y que nos ve y que nos sigue a través de las diferentes plataformas de esta Z101.3 digital. Miren, señores, el juez Daniel Nolasco, de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha favorecido al ingeniero Leonardo Faña con un no al lugar. Ese no al lugar significa que la acusación que el Ministerio Público llevaba en contra del ingeniero Faña, pues fue desestimada. Y dice el juez Daniel Nolasco, de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que tomó la decisión por falta de prueba presentada contra el imputado. Añade en su sentencia que el Ministerio Público diseñó desde el principio un guión mediático tras hacer suya la versión de la alegada víctima. Sin embargo, ningún hallazgo comprometedor pudo encontrarse en los estudios, dice la sentencia. Todos ustedes recordarán que el ingeniero Leonardo Faña pues fue acusado por una empleada de la institución del Instituto Agrario Dominicano, donde el ingeniero Faña era su director y ella era una funcionaria media del área financiera de la misma institución. Todos recordamos cuando se hizo pública aquella querella llena de detalles en contra del ingeniero Leonardo Faña, pero luego, a los pocos días, veíamos que la supuesta víctima se retiraba los cargos y creo que hasta se fue del país. Ahora bien, yo me quiero detener en la sentencia del juez Nolasco, porque el juez Nolasco ha dicho algo sumamente interesante, pero que además no es la primera vez que lo oímos. Él habla de que el Ministerio Público diseñó desde el principio un guión mediático, tras hacer suya la versión de la alegada víctima. Pero sin embargo, en el expediente dice el juez, el juzgador de las pruebas presentadas ante él para a partir de ahí aplicar justicia como le mandan las leyes y la Constitución, dice él que no ha encontrado ningún hallazgo comprometedor a la hora de estudiar cada uno de los alegatos que presentó el Ministerio Público. ¿Y a qué me quiero referir? A que el juez con esa sentencia está llamándole la atención de alguna manera al Ministerio Público en lo que es un principio que debe regir las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público cuando inicia una investigación, y es el principio de la objetividad. Siempre se ha dicho que el Ministerio Público no es objetivo, porque el Ministerio Público es parte del proceso. Sí, pero el Ministerio Público no es objetivo a partir de que presenta acusación formal del caso, porque hay que recordar que toda persecución de los delitos tiene fases, pero en esa primera fase de la investigación, el Ministerio Público tiene que ser objetivo, porque el Ministerio Público actúa ahí a cargo y a descargo. ¿Y qué significa eso? Significa que si el Ministerio Público, ante una querella presentada, como este caso del ingeniero Faña,
en esa etapa preliminar de la investigación no encuentra suficientes pruebas, tiene que ser, la ley se lo exige, tiene que ser lo suficientemente objetivo como para decir, bueno, no hemos encontrado elementos que real y efectivamente comprometan la responsabilidad penal de esta persona. Y por lo tanto, entonces nosotros solicitamos, se ve mucho mejor que sea el Ministerio Público quien solicite ese archivo de ese expediente. ¿Por qué? Porque eso le da credibilidad a la persecución que el Ministerio Público lleva en los casos penales que le toca investigar. Pero no, ¿qué es lo que estamos viendo? Lamentablemente, estamos viendo a un Ministerio Público que en estos casos donde desde el primer momento trascienden a la opinión pública, donde hay una presión mediática, una presión social, inmediatamente el Ministerio Público asume la culpabilidad del investigado. Pues fíjese que en ese momento ni siquiera es imputado, ni es acusado, es un investigado. Por eso es que se habla de que en ese momento de la investigación el Ministerio Público tiene que ser objetivo, porque usted lo que debe de ir es detrás de la prueba, detrás de todo, recabar todos los elementos, todas las evidencias para determinar que esa persona está realmente comprometida con su responsabilidad penal, que fue esa persona quien ha cometido el hecho. Pero no podemos, el Ministerio Público no puede asumir la culpabilidad de la persona en esa etapa de la investigación, porque entonces también estaría violando la presunción de inocencia, que es otro principio que está en las leyes y en la Constitución de la República. ¿Y por qué digo que hay que ponerle atención a esta sentencia? Porque esta sentencia me parece que llega en un buen momento. Llega en un buen momento porque aquí se están llevando varios casos importantes. Importantes desde el punto de vista de lo que significa la lucha contra la corrupción administrativa, que es una demanda de la sociedad y de todos los que queremos lo mejor para el país. De lo que además hemos siempre desarrollado nuestra accionar dentro de la ética. Ahora, Julieta, yo pregunto, si el Ministerio Público no tenía ni siquiera los videos de la cabaña, no presentó ni siquiera el testimonio del restaurante, no tenía el video del supermercado, no tenía pruebas, ¿para qué acusó entonces? Bueno, ¿cuál fue el interés del Ministerio Público de acusar a un individuo sin tener ni siquiera pruebas materiales? Lo que parece que ha sido una constante últimamente en varios casos que lleva el Ministerio Público, lograr una condena social anticipada de la sociedad que no es quien está llamada a aplicar justicia ni a decidir quién es culpable o no. Y con eso el Ministerio Público entiende que se está anotando tantos en lo que es la persecución de la corrupción. Porque mira, y de los delitos en sentido general. Independientemente de la decisión del tribunal, Afaña moralmente, estoy hablando porque por eso yo hablo del Sanedrín moral acá en la República Dominicana. Nadie le despinta eso, porque ya fue el ministerio. La joven agraviada, antes del Ministerio Público iniciar el proceso de investigación, retiró la demanda. Entonces, el Ministerio Público como actor civil asume la investigación, no actúa a descargo, porque se supone que si usted no tiene prueba, el Ministerio Público debe de entender que actúa a cargo, pero también actúa a descargo. Así es. Aún no teniendo ningún tipo de prueba, lleva a este señor, y con eso no estoy diciendo que él es responsable o no, estoy hablando de la sentencia, lleva a este señor a la justicia, le meten medida de coerción, va preso, pierde su empleo, porque como resultado de eso el presidente lo suspende y después lo destituye.
Y moralmente, para la sociedad dominicana, si usted hace una encuesta y pregunta a quién es Faña, obviamente que ese peso de esa acusación del Ministerio Público, moralmente, nadie se la despinta. Así es, pero hay que reconocer la responsabilidad con la que ha actuado este juez magistrado Daniel Nolasco. Hay que reconocer la responsabilidad que ha tenido en evacuar una sentencia apegada a la ley, apegada al derecho, y que en estos momentos es importante, yo decía, porque hay varios casos en los que últimamente los abogados de la defensa de esos casos y también la comunidad jurídica nacional ha llamado la atención en lo que se ha llamado el populismo judicial, ha llamado la atención en lo que tiene que ver con el respeto del debido proceso. Para no irnos más lejos, mañana hay una audiencia fijada en apelación para conocer la prisión preventiva que tiene, por ejemplo, el ex procurador general de la República. ¿Y cuáles son los alegatos precisamente de la barra de la defensa? La violación al debido proceso, la violación al derecho de defensa, la violación a la presunción de inocencia que está contemplada en la Constitución. Entonces, estos jueces de la Corte de Apelación tienen en sus manos un buen momento para enderezar los entuertos que lamentablemente el Ministerio Público comete al no respetar y no cumplir también con un rol que tiene, porque el Ministerio Público también es garante de ese debido proceso. Llévatelo, Cundo.